Y la pregunta que todos se hacen en el universo político es si el gobierno no vio el golpe muy duro que recibió ayer en diputados. Si no lo vio, no lo supo evitar o no quiso evitarlo. Una derrota para muchos preanunciada del gobierno, que insistió hasta último minuto con su proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, sabiendo que del otro lado, matemáticamente, si al proyecto de Sergio Massa y del bloque justicialista de Diego Bossio se le sumaba el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, bueno, el gobierno iba a mostrar lo que ha existido desde el 10 de diciembre pasado, que es una minoría muy marcada en la Cámara de Diputados, que pudo ser zanjada durante todo el año porque hubo una especie de luna de miel o de trabajo muy intenso de negociaciones en el Congreso entre el bloque del oficialismo, de Cambiemos, las principales espadas con línea directa con la Casa Rosada, y los bloques de Sergio Massa, el Frente Renovador, y el bloque justicialista de Diego Bossio. De hecho, algunas de las principales leyes que necesitó este año el gobierno, desde la ley de los fondos buitre hasta el blanqueo con la moratoria impositiva, pasando por el presupuesto 2017, se negoció en una actitud muy coordinada en la cual el kirchnerismo oficiaba como una especie de actor de reparto sin voz ni voto. En todo caso, era una voz testimonial en la Cámara de Diputados y muchas veces también en el Senado, donde la cosa se definía entre el peronismo no kirchnerista, los gobernadores y Sergio Massa, con un peso muy gravitante en la Cámara de Diputados. Bueno, no hubo ningún tipo de negociación durante toda la semana pasada y hasta el día de ayer con el proyecto que el oficialismo llevaba al recinto del impuesto a las ganancias, las modificaciones. Y sabían que del otro lado estaba latente la posibilidad de que hubiese una especie de unificación de todas las vertientes del peronismo. Bueno, eso ocurrió en esta madrugada y de alguna manera generó una reacción muy fuerte por parte del gobierno y en particular del propio presidente Macri, que salió con todo, en un ratito lo van a ver, a decir que son todos unos irresponsables, que Massa fue el jefe de gabinete de Cristina, que Diego Bossio fue el titular de ANSES, que Kicillof era el ministro de Economía y que todos están juntos con los mismos objetivos políticos, que son desgastar al gobierno y dejarlo en jaque en términos de la gobernabilidad. Bueno, yo no sé si esto es así o no. De hecho, hay que ver cómo se configuran las alianzas políticas rumbo al 2017. Lo que sí es evidente que el gobierno esta vez ni siquiera hizo demasiado esfuerzo por desactivar lo que efectivamente ocurrió, que es la unificación de todo el peronismo, incluido el kirchnerismo, que hasta ahora había sido siempre aislado, dejado de lado, y que en general no había tenido el liderazgo en ningún tipo de discusión este año. Y efectivamente Macri sufrió un golpe muy duro en la Cámara de Diputados, con una derrota de más de 140 votos a favor del proyecto de modificación de ganancias de la oposición, que es el proyecto de Sergio Massa, con algunas modificaciones menores que le introdujo el Frente para la Victoria, el kirchnerismo de Kicillof, contra solo 86 votos que tuvo el oficialismo Cambiemos en la Cámara de Diputados. Es decir, una minoría muy ostensible frente a una mayoría marcada que se conformó en la oposición. Y la reflexión más elemental es, bueno, si esto efectivamente tiene que ver con una estrategia del gobierno de cara al 2017, donde sabe que tiene que enfrentar a Massa en la provincia de Buenos Aires y donde la estrategia fue preanunciada hoy. Digamos, la estrategia es: Massa es exactamente lo mismo que Cristina, que Máximo Kirchner y que el resto del kirchnerismo. Fíjense lo que pasó esta madrugada en la Cámara de Diputados, es un poco el discurso oficial. O si fue un error político de Macri, el error de no negociar una última vez en el año algún tipo
de proyecto intermedio que le permitiera dejar aislado el kirchnerismo y avanzar con la modificación del impuesto a las ganancias, que finalmente era una de las banderas de Macri durante la campaña el año pasado. Bueno, lo cierto es que más allá de si es una estrategia del gobierno en términos electorales o un error político que permitió que del otro lado se unificara toda la oposición, desde el punto de vista de la gobernabilidad es muy malo para el gobierno y desde el punto de vista de la economía. Es cierto que este tipo de cosas no ocurrirían en el Congreso si hoy la economía estuviese creciendo. Es decir, si el contexto socioeconómico fuera otro, si la economía estuviese creciendo, seguramente distintos sectores del peronismo no se le animarían al gobierno como se le están animando, y mucho menos los gobernadores. Pero también es cierto que mostrar semejante debilidad en el Congreso abre un interrogante respecto, por ejemplo, a algunas iniciativas que el gobierno había introducido en su llamado a sesiones extraordinarias y que evidentemente ahora están totalmente, si se quiere, desahuciadas hasta fin de año. Una es la modificación de la ley de ART, que todavía está en el orden de extraordinarias, pero difícilmente alguien piense que el gobierno quiera discutirlo la semana que viene en diputados, después de la paliza de esta madrugada. Y la otra es la modificación de la ley de mercado de capitales del kirchnerismo, que tenía un capítulo que era importante para el gobierno cerrarlo este año para terminar de darle un moño al blanqueo y de esa manera consolidar todo el tema del blanqueo de capitales, que también todo indica que no va a ir ni para atrás ni para adelante. En un contexto, insisto, donde además queda la incertidumbre de qué pasa con el impuesto a las ganancias. Macri hoy de alguna manera blanqueó la estrategia, que es pedirle a los gobernadores que frenen el proyecto que salió de diputados en el Senado, que en todo caso le introduzcan modificaciones importantes. Y si eso no ocurre, en la Casa Rosada dicen que van al veto del proyecto de ley de impuesto a las ganancias. Pero hay que ver si es un veto total o un veto parcial, porque insisto, esto no es la ley antidespidos, que todos sabían que no tenía ningún sentido y de hecho Macri la vetó y la CGT ni siquiera hizo un paro nacional. Esto es la modificación del impuesto a las ganancias que, dejando al kirchnerismo de lado, porque el kirchnerismo en los últimos 4 años se opuso a cualquier modificación sustancial del impuesto a las ganancias, entre ellos la modificación de las escalas, con el argumento de que afectaba a una parte muy chiquita de la población, los trabajadores que más ganaban, pero dejando al kirchnerismo de lado, todos los candidatos de la última elección iban con un fuerte discurso con el impuesto a las ganancias. Massa desde el 2013, pero el propio Macri el año pasado. Entonces, claramente con esto el gobierno va a tener un costo político si Macri tiene que vetar finalmente la ley, importante. Bueno, ¿qué es lo que se aprobó la media sanción que tuvo ayer en diputados? Bueno, una suba del piso de ganancia, y me parece que es el principal punto de la discordia entre el proyecto oficial y la oposición, que es más o menos una suba de entre el 45 y el 47% de los pisos de ganancia. En el caso de solteros, el proyecto que tiene media sanción ahora en diputados sube de 18.800 a 27.700 pesos de salario de bolsillo el piso del impuesto a las ganancias, y en el caso de los casados con 2 hijos, de 25.000 a 36.000 pesos el piso del impuesto a las ganancias. También se introduce algo que no estaba en el proyecto oficial, que es que los jubilados de más de 60.000 pesos brutos van a pagar impuesto a las ganancias, pero todos los que están abajo no van a pagar impuesto a las ganancias, es decir, un piso especial para los jubilados que hoy está en el mismo piso general. Y después, bueno, hay una serie de deducciones que me parece que el gobierno incluso las había aceptado, como ser incluir a los alquileres hasta 66.000 pesos en el año como deducción del impuesto a las ganancias, o bueno, algo que no había aceptado el gobierno, pero que está puesto también en la media sanción que se dio ayer en diputados, que las horas extras no paguen impuesto a las ganancias, que el medio aguinaldo no pague nunca impuesto a las ganancias, no solamente por este diciembre, sino que se excluya del pago del impuesto a las ganancias, y una actualización automática en base a la inflación de los pisos del impuesto a las ganancias. Pero fíjense que, bueno, esta era la diferencia principal que había en el proyecto de Massa y el oficialismo, digamos, los pisos a partir de los cuales se empezaba a pagar el impuesto a las ganancias, y lo que el gobierno dice que es el costo fiscal adicional
que tiene el proyecto de la oposición respecto al que mantenía el gobierno. El gobierno dice que tenía un proyecto que significaba 30.000 millones de pesos de costo fiscal y la oposición tiene un proyecto que según los cálculos del gobierno son 60.000 millones de pesos, es decir, 30.000 millones de pesos más. Y también se votó en diputados una serie de nuevos impuestos que también generan rechazo en el gobierno. Uno es el impuesto al juego, que el gobierno lo había aceptado y dice que era más agresivo en el caso del proyecto oficial, con una recaudación mayor, el doble de lo que finalmente salió de la Cámara de Diputados. Ahora lo vamos a discutir, si efectivamente estaban más preocupados los Cristóbal López, los Angelici, los Mautone, estaban más preocupados con el proyecto del gobierno que con lo que salió de la Cámara de Diputados. Otro es la renta financiera, que el gobierno no quiere en este momento gravarla. Plazos fijos mayores de 1.500.000 pesos van a pagar impuestos a las ganancias, obviamente los intereses de esos plazos fijos. Dólar futuro y Levax, después vamos a hablar qué significa con eso. Y el tema de restituir las retenciones a la minería. Con esto, más allá de lo que uno piense las retenciones a la minería, yo pienso que efectivamente fue algo ridículo eliminar las retenciones a la minería, que eran nada más que 300 millones de dólares por año. El gobierno fue ahí en una negociación política con 4 gobernadores del Frente para la Victoria, pero más allá de lo que uno piense, tampoco es una buena señal en términos de inversiones que el presidente elimina una retención a principio de año y el Congreso se la reinstaura a fin de año. Digamos, está claro que, pero no por el tema de la minería, donde yo creo que puede haber retenciones del 5, del 10% si se quiere, o del 15% o más, sino en términos de todos los sectores de la economía. Porque si no, cualquier señal que dé el gobierno, el Estado argentino en cabeza de Macri, y bueno, va a ser puesta en duda por la señal que dé el Congreso de la Nación en términos impositivos.